Bueno, pues surgen esas entrevistas a mujeres de diferentes generaciones y de diferentes países, surgen un poco para ver cómo me situaba yo hace unos 5 años aproximadamente con el tema de, bueno, de todo lo que ha pasado con el feminismo, cómo el feminismo ha saltado a las redes, cómo se ha hecho visible, ¿no?, toda la inferioridad en la que han vivido las mujeres, bueno, el Me Too, todo ello, y entonces yo, como diríamos, generación bisagra entre ellas, ¿no?, y mis madres, mi madre, ¿no?, pues quería un poco situarme y ver a ver qué podía escribir sobre ello. Entonces esas entrevistas surgen a partir de eso. Luego, en mis viajes, los lugares donde he vivido, gente que conocía, gente que no conocía, bueno, pues fui haciendo esas entrevistas, ¿no? Pues gente iraní, gente en Menorca, gente en Zaragoza, gente en París, y de diferentes generaciones, y siempre planteándoles lo mismo, ¿no? En qué momento ellas se han sentido en inferioridad de condiciones en situaciones diferentes como laborales, sentimentales, siempre esa inferioridad familiares también, ¿no?, con respecto, por supuesto, a los hombres, y surge de allí. Y además, con ello no tenía intención de hacer una novela, quería hacer algo cuando vi que era un material bestial, pero no quería hacer una novela. Cuando ya lo tuve, dijo, ostras, una vez tenido, y digo, bueno, yo haría una ficción con ello, ¿no? No una no ficción, que es lo que parecería, sino una ficción, y ahí es donde empezó pues la gran dificultad. No, pues eso yo creo que lo vi claramente, porque bueno, una ficción siempre te permite, como diríamos, alterar mucho más todo ese trabajo documental del principio, trabajarlo más, darle más vueltas, ¿no? Bueno, crear ficción, una verosimilitud y jugar con ello, que era un poco lo que quería. Entonces realmente lo que ha costado muchísimo, pero mucho, porque he trabajado al final con 3 manuscritos, ¿no?, ha sido darle esa estructura final, sabiendo desde el principio que iba a ser una ficción. Bueno, Irán ha sido casi, diríamos, el segundo lugar de residencia de todos estos 10 años, ¿no? O sea, es un sitio que yo quiero mucho, que he viajado muchas veces, y luego es verdad que en los últimos meses ha sucedido lo que ha sucedido en Irán, y si bien es cierto que donde deberíamos estar es en Ucrania, todo lo que está pasando, pero yo pues tenía el corazón allí, ¿no?, y estaba pasándolo pues muy mal por los amigos, por las amigas, y entonces, bueno, eso, y que sea ese segundo lugar de residencia, o donde quería haber estado también estos años, ¿no?, pues ha hecho que se articule en torno a esos 2 espacios. Sí, no he querido renunciar, pero también porque iba apareciendo la necesidad de esa voz, ¿no? Porque como son 2 personajes que hablan en primera persona, ¿no?, esa necesidad también de un punto de vista más alejado de los acontecimientos era la necesidad de la crónica. Luego yo creo que ellas, ¿no?, que están realmente como conversando, ¿no?, entre ellas y contándose su vida y la historia, pues pensé que una contextualización de cada uno de esos lugares, que al fin y al cabo han conformado también los acontecimientos y la memoria de ellas, ¿no?, y los lugares eran Irán y Menorca, tenía que ir apareciendo. Pero realmente es verdad que se ha constituido una tercera voz, y una tercera voz más cronística, sí, junto con esas 2 voces mucho más personales e íntimas. Sí, no, ellas 2 son esas entrevistas, pero son muchísimos otros acontecimientos y también cosas que han ido surgiendo en la propia escritura, ¿no? Diríamos que las voces de todas las entrevistas las he tenido siempre como detrás, ¿no? Y estaba yo ahí con los 2 personajes, pero de pronto pues me acordaba de algo, pero era como si escuchara algo, y entonces lo he ido incluyendo, ¿no? Y esas 2 voces, bueno, ha sido una construcción que efectivamente no era en el principio el reducirlo a esas 2 personajes, ¿no? En principio además había una más que he quitado, que era japonesa, y la he quitado, y lo que sí que he añadido, yo creo que bueno, ha sido una elección diferente pero acertada, es la de que una persona hablara desde Menorca, ¿no?, que es también donde yo vivo. Entonces yo creo que ahí ha surgido una voz diferente, más íntima, más poética, porque tiene que ver con los años que yo he vivido allí, ¿no? Pero eso también ha sido más tardío durante estos 5 años, ¿no?, la elección de Menorca. ¿Verdad? O sea, desde el principio sí que quería que conversaran las 2, ¿no?, pero no sabía todavía muy bien cómo articularlo, organizarlo a través de la estructura, sí, pero sí que quería que se escucharan, que es al fin y al cabo la conversación, de ahí de que estén muy claras esas 2 voces y de que el propio lector las pueda ir escuchando
a las dos. Pero bueno, ya sabemos que la novela no tiene por qué estar presente una delante de la otra. Pero es verdad que el concepto de naufragio, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver también con esos cuerpos que desaparecen, que se quedan anónimos, que nadie los va a buscar. Ese anonimato permitía también la construcción de la memoria de las dos personajes principales. O sea, que había un paralelismo entre cuerpos anónimos, ¿no? que son dejados en el mar y que nadie llega nunca a buscar y que además se les da un puñetero número, ¿no? Un 7, pues diríamos que también es la gran metáfora de que igual que vamos a asistir a la historia, la reconstrucción de la historia de estas dos mujeres, sería como una metáfora de este cuerpo que necesita volver a reconstruirse su historia, ¿no? Hay una intención de contar, desde luego, historias menores, lo que se ha llamado la intrahistoria, e historias que quedan efectivamente por hacer visibles y que condicionan el destino de la humanidad, aunque sean menores. Entonces sí, eso sin ninguna duda, allí y en otros libros que he publicado, esa voluntad está. Me interesa mucho, busco en la escritura intentar anclar el tiempo real de la historia y traspasarla al lector, y sin ninguna duda, bueno, yo creo que la manera de traspasarla es a través de las percepciones y de las sensaciones, y las sensaciones se construyen con imágenes sensitivas. Entonces es verdad que en cada uno de los libros intento ir un poco más allá, y si los anteriores eran muy visuales, ¿no? También algo auditivos, tiene que ver mucho con el cuerpo, con el tacto y también, bueno, con el gusto, que hay que tratarlo con mucho cuidado porque el gusto acaba simplemente quedándose con la memoria de la cocina, ¿no? Quiero decir, en otros libros, pero sí me parece que es la manera de anclar, de devolver al tiempo de la historia al lector a través de una imagen sensitiva. Eso es lo que creo yo. Sí, es así, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se ha hecho tu deseo realidad? Es que, bueno, también quería hablar de mujeres que deciden por sí mismas, que viven con esas decisiones, y quería hablar de mujeres que tienen libertad, que es una maravilla, y quería hablar también, pues, de una mujer iraní que tiene 75 años y que tiene libertad y que decide salir de Irán, que tiene movilidad, que decide llegar a Menorca por unas determinadas situaciones, ¿no? Quería hablar de esas mujeres que en el fondo son mujeres libres, a pesar de las circunstancias, que siguen siendo circunstancias la mayor parte de las veces que no son equitativas con la mujer respecto al hombre, ¿no? Pero sí, eso quería hablar, de estas mujeres que tienen libertad, que se separan, que entran, que salen, que dejan niños de una manera, que toman sus decisiones y efectivamente sobreviven a ellas. Efectivamente, ¿no? Son estrategias que se van generando para sobreponerse, para buscar otras maneras, otras formas y para continuar con la decisión que han tomado, efectivamente, ¿no? Continuar hacia adelante, pero hay que sobreponerse a eso. Y eso significa el cambio, y el cambio significa la elección y la posibilidad de hacerlo, y qué bien que son mujeres que pueden hacerlo. Hay muchísimas voces, las de las entrevistas, las de tantas lecturas que he hecho, las propias voces, oye, que cuando escriben, como decía Kafka, bueno, pues surge esas otras voces, esas otras manos, ¿no? Y lo que genera la escena que estoy escribiendo en aquel momento también, que digo, no, esto lo tengo que llevar por allí. Efectivamente, o sea, son voces que se pueden confundir. Alguien dice, ¿es autobiográfico? Bueno, pues que la autobiografía se compone de 1001 biografías, sí. No, quizás también porque he escrito libros de viaje y ya estaban allí las voces, aunque intento, siempre hay que el acontecimiento pueda un poco la biografía, ¿no? Pero como están ahí, no es la tentación para qué, ¿no? Quiero decir, no al lugar. Bueno, eso quizás es Menorca y es Irán. Ahí sí que está mi mirada, ya está, y mis percepciones y las cosas, y te agradezco que digas eso, ¿no? Porque es así, porque puedes tener una enorme tristeza y una situación catastrófica y de un naufragio, pero ahí está el poder de una naturaleza desbordada, el poder de una cultura milenaria bestial, súper rica y sofisticada. Entonces, bueno, pues eso quizás sea así mi mirada y mi manera de estar, ¿no? En el mundo, de percibir el mundo más bien. Bueno, no me puedo identificar con ello, pero ese tono de Forug es un tono que me gusta muchísimo, que creo que además ese tono y esa fortaleza y violencia en la escritura se ha relacionado solo y únicamente con algunas escritoras occidentales y de un determinado momento, ¿no? Y entonces creo que había que hablarlo. No son mis manos, pero me parece como metáfora
visual, la concavidad de la mano que retiene, pero que retiene la negrura, las sombras. Me parece una voz que creo que me gustaría que saliera más a la luz a través de esta lectura, lo que escribe, bueno, una mujer iraní de unos 28 años, ¿no?, en el año 64 en Irán, y una mujer que está dando su cuerpo y su vida para escribir y para tener libertad. Pues intento que no aparezca la opinión del narrador, ni la ideología del narrador, de la manera que puedo. Eso lo intento mucho, también en otros libros. Y entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? A través de, bueno, que irrumpa la acción, o que irrumpa el paisaje, o que irrumpa la narración del lugar y de las personas, ¿no? Intento ser neutra y dar a luz el acontecimiento de una manera bastante sencilla, y ya está. Y si a ti eso te interesa, ya irás en un momento determinado a buscar sobre el tema, pero yo no tengo que ser la que opine. Hablo ya como narradora y como escritora, yo no tengo que ser. No era especialmente, no era. Ha salido, me interesaba especialmente lo de la maternidad, no la infancia, pero para construir la historia de estas personas, ¿no?, y una historia que tiene mucho que ver con el lugar en el que nacen y en el que viven, había que empezar por la infancia. Y en el caso de la protagonista, de Ana, quiero decir, el que ella decide estudiar unas cosas y diseñar jardines tiene que ver con la infancia que ha tenido y con criarse en un huerto. Entonces, a partir de ahí, claro, había que ir contando situaciones de infancia, y también surgieron unas situaciones de infancia, no sé cómo llamarlas, controvertidas, ¿no?, situaciones que van configurando la mentalidad de esa personaje, pero no había esa voluntad, pero la escritura me lleva a ello, claro, me llevó. La verdad es que el juego, claro, que da una planta, un color, un jardín, un huerto, es impresionante, y efectivamente, ¿no?, el hecho de que abandonas, no haremos spoiler, ¿no?, pero de que abandonas su lugar, y a pesar de ello continúa el jardín, el huerto por sí solo, ¿no? Eso sí que es también un acto de resistencia, ¿no? O sea, continuar allí yendo todos los días a pesar de que sabes que ya no es tu casa, ¿no? Y luego pues he leído mucho, claro, me he documentado mucho, y el huerto es un tema interesantísimo, porque realmente, bueno, el ser humano fue viendo vegetación, fue viendo naturaleza, pero probablemente la primera vez que vio algo naranja, lo que vio es una calabaza, ¿sabes? Y no vio una peonia. Y la primera vez que vio un surtidor de agua, lo que vio fue un riachuelo canalizado para regar. Y luego eso me he dado cuenta en Menorca. En Menorca no hay una cultura de jardines como la gente se piensa, ¿no? En Menorca lo que hay es un huerto. La gente tenía huertos, o sea, el que luego alguien tenga una pradera de césped, eso es una cosa como totalmente insólita, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues la gente pues se hará su trocito de jardín, y más la gente que tiene su segunda residencia allí, ¿no? Entonces ellos conviven con el huerto, y el huerto es una naturaleza. El huerto ahora mismo nos da de comer, pero yo creo que hay que repensar ahora mismo el jardín en torno a una crisis climática, y también los jardines que se construyan en Menorca, ¿no? Y no puedes tener una albahaca que utiliza mucha más agua, tiene que ser una planta carnosa. Entonces de allí también esa bueno, el huerto como revolución y como jardín, ¿no? Porque puede haber algo mejor, lo dice además un momento un personaje, y además me lo como. Habla de cosas que además me las como, ¿no? Que es como, joder, todo, ¿no? O sea, te da color, te da luz, te da naturaleza, y encima te lo comes. Sí, pero bueno, está claro que estas personas, o sea, realmente las historias quedan inacabadas, ¿no? Asistimos a su genealogía, pero quedan inacabadas, y estas personas pues están viviendo ya de una manera que es debido, o sea, el no tener casa es debido a ese turismo exacerbado y gentrificación de alto poder adquisitivo, ¿no? Y al final, bueno, o sea, sí que va quedando claro, bueno, ella será madre, pues que bueno, hoy una persona de 35 años más o menos puede vivir todavía en Menorca, como han vivido sus padres, porque vive de lo de sus padres, pero una niña que nace, un niño ahora mismo en Menorca, pues probablemente no disfrute de esa naturaleza maravillosa de Menorca, porque hay crisis climática. No pueda tener una casa porque la habrán comprado los extranjeros de alto poder adquisitivo, y además, bueno, no podrá ejercer la profesión que estudie fuera, porque se va a tener que ir a estudiar fuera, porque no va a haber ese trabajo, porque todo estará dedicado al turismo. Entonces me refiero que vale, que no está allí porque ¿para qué? Eso ya lo escribo en prensa si quiero y lo cuento, sino está todo eso intuido, contado de una manera, pero ahí está esa niña que va a crecer y que no se va a encontrar desde luego con lo que tenía su madre, y eso es una tristeza muy grande.
porque ¿para qué te vas a vivir en una isla, no? Una isla, si hay algo, metáfora de lo que es finito, oye, es una isla. O sea, en la isla se acaba el agua, en la isla se acaba el territorio, en la isla no se puede construir más. O sea, es una imagen también la isla de finitud. Y se nos va a terminar todo, como sigamos así. Y eso está en el libro, aunque sea esbozado. Sí, pues probablemente es verdad. Y hay lectoras, o sea, lecturas que me dicen que a mí me alucina, ¿no? Que dicen, ¿cuánto amor? Y dices, bueno, o sea, que alguien lea libre cuánto amor, pues sí, probablemente, o sea, porque estamos en un momento tremendo, de crisis absoluta, pero la verdad es que, como decía no sé poco alguien, ¿no? Puede caer una bomba atómica mañana, pero si mañana llueve aquí en Barcelona, seremos felices, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera de vivir y, ojo, o sea, más silencio, más atención, más belleza, más sofisticación en el sentido de mirar una flor que es una delicia, oler más, o sea, eso estamos carentes y hay que repensarlo y se está repensando también. Entonces, bueno, esos son términos positivos y términos que pueden permitir continuar viviendo a pesar de dónde estamos, ¿no?